No, no. Sí, que se vayan. Sí, gracias. Bien, buenos días. Bueno, todavía son días. Ahora sí que me dejaron la estelar, como en el box, me dejaron la última. Y estaba nervioso, pero estoy más ahora. No es lo mismo que haya 2 o 3 personas a que haya muchas caras dirigiéndose hacia uno. Voy a hacer como que no los veo. Bien, le voy a pedir que abra su Biblia donde tuvimos la lectura, Primera de Juan, capítulo 5. Bueno, la lectura fue a partir del 18. Pero si recuerdan, la semana pasada hicimos mención de que esta sección era del verso 13 al versículo 21, terminando con lo que es el capítulo y el libro y las clases también. ¿Sí? Entonces le voy a pedir que usted me siga con su vista. Yo leo el verso 13. Bueno, voy a leer del 13 al 21 y usted me sigue con su vista. Lo vamos a leer todo como referencia porque vamos a darle continuidad a lo que dejamos empezado la semana pasada. ¿Sí? Después de leerlo vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Vamos a orar, perdón. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por la vida que nos das. Señor, te agradecemos por la oportunidad, Señor, y porque las cosas se acomodaron para que estuviéramos aquí en tu casa, alabándote, Señor, y escuchando tu palabra. Te pedimos especialmente en esta mañana, Señor, por la lección que estoy por compartir. Te pido que tú nos ayudes a que podamos abrir nuestra mente, Señor, y podamos entenderlo de la mejor manera y pueda llegar también a nuestro corazón, y no lo olvidemos y lo pongamos en práctica. Te pido especialmente por mí, Señor, que tú me ayudes a lo que vaya a exponer, que sea solamente tu palabra y que no diga algo indebido. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos. Amén. Bien, pues como les mencionaba hace un momento, pues la semana pasada pues dimos inicio a esta recta final, ¿no? Lo que viene siendo esta sección del capítulo 5, del verso 13 al versículo 21. Si recuerdan la semana pasada, pues pudimos ver también que una de las formas de escribir de Juan era de que después de que explicaba todos los temas que él compartía, al final o en la última parte, él daba el motivo por el cual escribía la carta. Si recuerdan, pues vimos desde el capítulo 1 y en esta parte del versículo 13, dice Juan, dice: esas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo del Hombre de Dios, dice, para que sepáis, hablando de lo que ya había explicado anteriormente, ¿verdad? Bueno, era una de las maneras en las que Juan tiene su forma de escribir, y lo vimos la semana pasada en el Evangelio, que también después de escribir todo lo que pasó Jesús en el Evangelio, pues también dice: esas cosas escribí pues con este fin, ¿verdad? Ahora, vimos, bueno, que esta es la forma de escribir de Juan. Este era uno de los puntos que quería recordarles, y uno de los motivos por el que, o una de las evidencias más de que nos damos cuenta de que este libro de Primera de Juan, esta epístola, está dirigida al creyente. Eso lo vemos también en el verso 13, que dice: estas cosas os escribo a vosotros que creéis, y en la última parte dice: para que creáis, ¿verdad? Entonces, si recuerdan, nombramos esa parte, así como que para que creáis y ya creéis. Entonces es una manera de las que nos dimos cuenta, o otra evidencia más,
de que pues Juan lo dice, no, estas cosas les escribo a los que creéis, o sea, a los que ya son salvos, para que crean, sigan creyendo. Era una de las cosas como las mencionaba Juan, no era porque fuera tanto repetitivo, sino era el enfoque que le estaba dando el creyente, pero para darle seguridad en lo que cree, ¿verdad? Y pues como recordarán, bueno, si recuerdan, lo que vimos la semana pasada es que en esta sección íbamos a encontrar 5 certezas del creyente, del cristiano, pues del que ya es salvo, ¿no? Y como dice aquí Juan, ahora sí que al que ya creyó, pues para que siga creyendo y pues su fe sea pues más, la sienta más segura, la sienta más fundamentada. La primera certeza la vimos la semana pasada en el verso 13, ¿verdad? La primera certeza que encontramos, y es la certeza de la vida eterna, que tenemos la seguridad de nuestra salvación. Vamos a leer así rápidamente. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? Pues encontramos esa primera certeza. ¿Y en quién? Aquí dice el mismo versículo, ¿en quién tenemos esa certeza y por medio de quién tenemos esa salvación? Dice, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, ¿verdad? Aquí hace claro en quién está la salvación y no en nadie más. La segunda certeza que vimos fue en el verso 14 y verso 15, acerca de que Dios nos oye, y no solamente nos oye. Vimos que esta sección estaba dividida en dos, sino que también nos responde, ¿verdad? Vimos que pues también tenemos un acceso directo hacia el Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo, y no tenemos que dirigirnos a ninguna otra persona ni a ninguna otra imagen, sino que tenemos este acceso directo. Y eso lo vimos en Hebreos 4:16. Vamos a verlo para recordarlo. Hebreos 4:16. Ay, no sé para dónde está Hebreos 4:16. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces hablamos la semana pasada de este acceso que tenemos, acerca de que tenemos la confianza de pedirle a Dios, acercarnos confiadamente, Él nos escucha y al mismo tiempo nos responde. Pero si recuerdan, la semana pasada también vimos la cláusula, que es la cláusula o la condición de que sí nos escucha y nos responde, pero es según su voluntad, ¿verdad? Y en el verso 16 y 17, pues la semana pasada tocamos el tema también del pecado de muerte. Pues un tema de repente un poco complicado, ¿verdad? Porque es un tema algo controversial, de repente hay ciertas opiniones diferentes, pero pues sabemos que la Biblia habla, ¿verdad? La Biblia es la que habla, nos guste de repente o no, pues es Biblia, y pues como algunas veces dicen los predicadores, ¿verdad? No vamos a escuchar siempre en la palabra de Dios lo que nos gusta. Y no venimos tampoco a sentirnos bien con la palabra de Dios. Muchas veces nos vamos a sentir mal con ella y no vamos a estar de acuerdo, pero a final de cuentas, pues pienso que la base principal, bueno, sabemos que es la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero ahora vamos a continuar con esta tercera certeza. Esa certeza la vemos en el verso 18, primera de Juan, donde tenemos la lectura. Vamos a leer el verso 18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca, ¿verdad? Entonces esta tercera certeza, aquí tenemos, esta es que Dios nos guarda. Entonces, ¿cómo podemos saber si en verdad somos salvos? Explicando este versículo, pues de que tenemos la confianza de que Dios nos guarda, ¿no? Y nos guarda del pecado. Ahora, lo hemos mencionado muchas veces, el hecho de que nos guarde del pecado no quiere decir que estamos exentos a caer en pecado, ¿verdad? Lo vimos repetidas veces, y cada que sale este tema hemos citado 1 de Juan 2.1. Vamos a ver 1 de Juan 2.1, que dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y viene después, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, no con eso está diciendo que pues estamos completamente alejados del pecado, porque pues sabemos que mientras estemos en la carne, pues hay pecado, hay maldad en la tierra, hay tentaciones en las cuales podemos caer, ¿verdad? Pero el hecho de caer no se trata de vivir una vida de pecado. Una cosa es caer y otra cosa es vivir en el pecado.
El verso 18 aquí nos hace mención, dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica. Aquí habla de una práctica, una vida pues continua, ¿no? Una vida habitual en el pecado. Entonces no se está refiriendo a que pues si pecas pierdes tu salvación, si pecas dejas de ser salvo, sino que se trata de tener esa confianza de que si caemos, bueno, Juan lo dijo, ¿no? Dice, hijitos, estas cosas escribo para que no pequéis. O sea, él estaba consciente al escribir a los creyentes de que iban a estar expuestos al pecado, pero que tuvieran esa confianza de que tenemos el abogado con el Padre, ¿verdad? Podemos también, podemos caer en este caso pues en el pecado, pero pues sabemos también que Él mismo nos levanta, ¿verdad? Vamos a ver Romanos 8, 1 al 14, son varios versículos y los voy a leer rápidamente para apoyar este punto. Romanos 8, 1 al 14. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Hasta cuál les dije? Hasta el 14. Justicia. El 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne. Hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces aquí vemos una evidencia más, como lo menciona muchas veces en Primera de Juan, pues de que el hecho de vivir bajo la carne, pues no va una cosa con la otra, pues, ¿verdad? Vivimos en la carne, si estamos, como les mencionaba ahorita, el pecado está presente en el mundo, entonces pues estamos expuestos a caer en él, pero vemos aquí que Dios nos guarda y igual nos va a levantar, ¿verdad? Ahora vamos a ver el verso 19. Verso 19 dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad? Esta palabra, sabemos, esta palabra la encontramos en esta sección nada más 6 veces. Digo, si también contamos en el verso 13 cuando dice, para que sepáis. El verso 15 dice, y sabemos. A mitad del versículo 15 también dice otra vez, sabemos que tenemos las peticiones. El verso 18 dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios. El 19 lo menciona otra vez, pero sabemos que somos de Dios. El verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Entonces lo encontramos 6 veces simplemente en esta sección. Y pues vemos, ahora sí que estamos hablando de las certezas, ¿verdad? Juan nos está afirmando. Es una palabra pues de seguridad, es una palabra que pues no es un tal vez, no es un probablemente, sino es una seguridad que Juan está mencionándole a los hermanos de que sabemos de que esto es real, sabemos que esto es pues verdadero, ¿no? Existe esa seguridad pues de la que Juan también comparte a los creyentes. Vimos en la enseñanza hace un momento de que pues el pastor tiene también ese compromiso, ¿no? De darle seguridad a su iglesia, de nutrirla, y que tengan esa seguridad también de que la persona en que estamos creyendo es verdaderamente el Hijo de Dios. Ahora, según el versículo 19, pues aquí vemos también la cuarta certeza, ¿verdad? Dice, sabemos que somos de Dios.
hablando aquí de la permanencia, hablando de permanencia, sino de quién somos y a quién pertenecemos. Y pues sabemos que somos, ¿qué dice aquí? Sabemos que somos de Dios. Y pues como les mencionaba, esto es parte de nuestra identidad, es una certeza que debemos tener como cristianos. Pues recordemos por otra parte que sed santos, o somos santos, vaya, porque somos apartados. Sed santos quiere decir eso, somos apartados del mundo y ahora le pertenecemos a Él. Es por eso que los cristianos somos santos, no porque hagamos milagros como la gente tiene ese mal concepto de los santos, sino porque somos apartados, ¿verdad? Ahora somos de Él, permanecemos a Él y nuestro servicio debe ser hacia Él. Y por otra parte, recordemos que no somos santos o no somos apartados por nuestros propios méritos. Sabemos que Él nos escogió a nosotros. Esto lo vimos en Romanos 3, 10 y 11. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. Y aquí es la parte importante, no hay quien busque a Dios. Entonces, Dios fue el que nos escogió, no nosotros a Él, ¿verdad? Y vamos a ver primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9, dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice, para que anuncies las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y vamos a ver otros versículos como apoyo de que cómo es que nos compró, cómo es que Él nos escogió. Vamos a ver Juan 10, 14. Juan 10, 14 dice así: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo la vida por las ovejas. Tito 2:14, vamos a ver Tito 2:14. No, no era. Otra vez empezamos con fallas. Salmos, vamos a ver Salmos 100, 3 y 4. Nada más como para reafirmar esta parte. Salmos 100, el verso 3 y verso 4. Dice Salmos 100, 3 y 4, dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Era nada más el verso 3. Hasta ahí. Bueno, aquí encontramos esta cuarta certeza, y la quinta certeza la encontramos en el verso 20. Verso 20 dice: pero sabemos, otra vez lo menciona, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aquí encontramos otro contundente sabemos, ¿verdad? Dice, y sabemos, bueno, la quinta certeza, sabemos quién es Jesús realmente, ¿verdad? Aquí sabemos y tenemos esa certeza. Y hace pocas semanas pudimos hablar de ese tema, hablando de los testimonios que mencionaban o que daban la evidencia de que Jesús era el Hijo de Dios. Si recuerdan, la semana pasada vimos, semanas pasadas vimos que que verdaderamente el Hijo de Dios que vino mediante sangre y agua, ¿recuerdan? Entre sangre y agua, decía, no solamente entre agua, sino agua y sangre, decía. Y también vimos en esa lección que el mismo Espíritu Santo daba testimonio de Él, y el mismo Dios Padre daba testimonio de que era su Hijo, ¿verdad? Lo vimos también al momento de su bautismo como un ejemplo. Y por la segunda parte de este verso 20, también nos hace una referencia muy importante. Después de la coma, dice, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Entonces, pues, aquí dice que Él nos da la capacidad para entender que Él es el Hijo de Dios, ¿verdad? Si no fuera por su misericordia, pues aún estuviéramos cegados. Vamos a ver 2 Corintios 4:4.
Segunda de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios, se fijan con minúscula, en los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Entonces, nosotros por nosotros mismos no hubiéramos tenido esa capacidad de entender que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Necesitamos que abrieran nuestros ojos, hablando de la primera sección, ¿verdad? De que Dios es luz, necesitamos que abrieran nuestros ojos y que no estuviéramos ciegos, como dice aquí este verso 4, sí, 4, ¿verdad? Que dice que Él cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad? Entonces, pues si nosotros podemos conocer a Jesús, pues no es porque seamos más inteligentes que los demás, hablando de los creyentes, ¿verdad? No es que nosotros tengamos, pues por nosotros mismos la capacidad o más capacidad que ellos, sino que nosotros, o Dios decidió abrir nuestros ojos para revelarnos que Jesús es su Hijo. Vemos un ejemplo, lo vimos también en veces pasadas, en Mateo 16, 13 al 16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es Él? Mateo 16. Mateo 16, verso 13 al 16. Dice así, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, y algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Verso 17, entonces Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces aquí es una prueba de que pues el conocimiento no lo tenemos nosotros mismos por nuestra propia inteligencia, sino que aquí dice el verso 18, el verso 17 dice, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, en esta parte, pues nosotros sabemos quién es Jesús y le podemos conocer, y si le podemos conocer es porque Dios nos lo ha revelado, ¿verdad? Pues tal vez, podemos de repente verlo esto como un simple tema, hablando acerca de la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, porque tal vez lo hemos escuchado repetidas veces, pero para algunas personas pueden verlo como algo simple también. Las personas que son incrédulas, de repente la gente lo puede ver, o hay creencias que lo ven como un simple profeta tal vez, otros nada más como un amuleto, ¿verdad? Cuando lo traen aquí colgado nada más, pero pues para nosotros sabemos que es algo mucho más que eso. El verso que estamos leyendo del capítulo 5, en primera de Juan, nos habla de que estamos en el verdadero, ¿verdad? Dice la última parte, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. No es nada más para nosotros un amuleto, no es para nosotros un simple profeta, sino es el Hijo de Dios, y por medio de Él es que somos salvos. Muchas personas tal vez en la vida cotidiana pueden conocerle históricamente, o tal vez le han oído sin darle la importancia que Él merece como Hijo de Dios, pero nosotros le conocemos por medio de la revelación de Dios y sabemos en realidad quién es Él. Y pues esto por otra parte nos debe dar gozo, satisfacción, y es un motivo ahora sí que dar gracias a Dios, ¿no? Que por medio de su amor también perdimos la ceguera espiritual, y podemos conocer a Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Ahora, al final del verso 20 vemos esta verdad otra vez nuevamente tan contundente. Dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Algo que mencionó un predicador de repente que escucho, y es algo muy interesante, pues que al final, en el penúltimo versículo, vamos a ver lo que es el segundo versículo de Primera de Juan 1:2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y este verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido
y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? Entonces vemos aquí esta sincronía que hay al empezar el libro y al terminarlo también. Y en el verso 21, ya por último, nos da una exhortación final, ¿verdad? Vamos a leer el verso 21, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bueno, pues ¿qué podemos entender de repente como un ídolo? No siempre es lo que la gente pinta como un ídolo, ¿verdad? O lo que normalmente vemos como imágenes o obras creadas por hombres a la cual a la gente se inclina. Si no se refiere, bueno, sabemos que pues cualquier cosa que pongamos en el lugar de Dios podemos considerarlo como un ídolo. Cualquier cosa que pues estemos dedicando nuestro tiempo y nuestros recursos puede ser un ídolo también para nosotros, igual de repente sin darnos cuenta. Y pues cada uno de nosotros conocemos nuestra situación y sabemos pues en qué estamos dedicando, como les mencionaba, nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra atención. Puede en algunos casos ser el trabajo, para algunos de nosotros puede ser ese nuestro ídolo porque estamos dedicándole más tiempo. O hablando de cosas materiales, el dinero, muchas cosas, amigos, tal vez la fiesta que le estamos dedicando más tiempo. Entonces aquí Juan no se está refiriendo únicamente a este tipo de ídolos, de imágenes, sino demos el lugar a quien en verdad le pertenece, el tiempo a quien en verdad le pertenece, nuestros recursos, y enfocarnos en lo que en verdad pues tiene relevancia, ¿no? Que es en su Hijo, y pensar en la vida eterna. Tal vez podemos estando en las cosas del mundo, haciéndonos ídolos, cosas materiales, pues podemos sentirnos felices, pero pues sabemos que esta felicidad es momentánea, ¿verdad? Es algo que al momento te puede hacer sentir bien, pero pues al final estamos vacíos. Vamos a ver Salmos 16:4. Dice verso 4, dice: multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis manos tomaré sus nombres. Bueno, a lo mejor aquí está hablando de otro tipo de contexto, como se menciona, pero aquí está el enfoque o el punto es acerca de los que sirven a otros dioses. Hablando de guardándonos de los ídolos, a final de cuentas dice: se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, ¿verdad? Bueno, aquí vemos esta parte que dice que se aumentarán los dolores. Bueno, esta es la última exhortación que hace Juan en cuanto a este libro, en cuanto a toda esta epístola de Primera de Juan. Y si vemos, es una de las maneras, nuevamente, como él se caracteriza del discípulo del amor, ¿verdad? Haciendo esta palabra nuevamente, dice: hijitos, guardaos de los ídolos. Bueno, en conclusión, hablando de estos 5 puntos, vamos a recordarlos, las 5 certezas. La primera certeza que encontramos aquí es acerca de nuestra vida eterna. Nuestra salvación que tenemos es una de las certezas que más nos debe dar gusto. La segunda certeza es de que Él nos escucha cuando le pedimos, escucha nuestras oraciones, escucha cuando le agradecemos, no solamente cuando le pedimos, y de igual manera así nos responde. La tercera certeza es que Él nos cuida y nos guarda del maligno. ¿Para qué? Pues para no llevar una vida en pecado. La cuarta certeza es que nuestra permanencia, o sea, tenemos la identidad de quién somos y a quién pertenecemos. Y la quinta certeza es de que sabemos la identidad de quién es Él, ¿no? De que Él es el verdadero Dios. Y pues aquí resume Juan lo que nos explica en toda su epístola, ¿verdad? En esta última sección. Y pues recordando, como decía el pastor, esta epístola de Juan está dividida en 3 partes. La primera era: Dios es luz, Dios es amor, Dios es vida. Y también mencionamos en veces anteriores de que las epístolas de Juan también tienen pues cierto enfoque, ¿no? Hablando del Evangelio, lo vimos de que el Evangelio está escrito para que creamos, ¿verdad? Lo que es esta primera de Juan es de los que ya creen, para que sigamos creyendo. Y pues hablando de Apocalipsis nos habla de cosas futuras, también de las que tenemos que creer que están por venir. Y pues Juan nos invita a lo largo de toda esta epístola, de toda esta carta, pues nos invita
continuamente a autoevaluarnos, ¿verdad? Desde el principio vimos que era un libro de las evidencias. Muchas veces nos menciona de que pues si haces esto, o si dices que haces esto y haces esto, pues entonces es lo que te identifica a quién en realidad eres. Entonces, pues Juan nos invita en toda esta carta a hacer este análisis, este autoanálisis. Digo, podemos engañar de repente a las personas con una imagen tal vez de un cristiano muy enfocado y de estar todos los domingos en la iglesia, pero pues nosotros sabemos cuál es en realidad nuestra condición delante de Dios, ¿verdad? Conocemos de qué pie cojeamos, como dicen de repente. Entonces, pues Juan nos invita ahora sí que a autoanalizarnos, y pues si tenemos alguna duda en cuanto a cada uno de los temas que mencionó Juan, en cuanto a nuestra vida espiritual, nuestra madurez espiritual o aún de nuestra salvación, pues mientras estemos en esta vida tenemos oportunidad, ¿verdad? Nunca es tarde para empezar de nuevo. Y pues como les mencionaba, pues vimos aquí las evidencias del creyente, y si alguna o si no coincidimos con estas evidencias de que somos creyentes, pues es tiempo de que también tomemos la decisión de empezar, ¿verdad? Y debemos ser agradecidos con esta parte, ¿no? Esta parte que dice que pues Dios en su infinito amor nos libró, nos abrió nuestros ojos, nos quitó esta ceguera espiritual y podemos conocerlo. Vamos a leer nada más por último este verso 20 todos juntos. Este verso 20 se me hizo muy interesante, pues con mucha verdad, vaya, bien lo dice al principio. Vamos a leer todos juntos el verso 20 y con esto vamos a terminar. Dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, pues con eso damos por concluido Primera de Juan. Espero hayan aprendido tanto como yo.